Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. León Gieco nos recibía, él no sabe, pero no importa, nos recibía cantando su canción La Memoria. Todo está guardado en la memoria y la memoria vinculada con la historia. Y hoy estamos reunidos a instancias de la querida profesora doctora Johanna Caterina Falguero para hablar del olvido, no de la memoria esta vez, sino del olvido. Y aún más, el derecho al olvido. Y yo pienso en el derecho al olvido y de inmediato se me presenta la película de Jim Carrey, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Y esta cuestión que hoy en día se trabaja tanto que se está trabajando realmente en algunas universidades del mundo, esta cuestión de borrar engramas de memoria para quitar recuerdos desagradables de las personas. Es decir, quien ha tenido un episodio, una violación, ha presenciado un hecho horrible, borrarlo. Claro que también sirve eventualmente para borrar al estilo de los casamientos en segundas nupcias. Me imagino que todas habremos asistido alguna vez a uno de esos casamientos en segundas nupcias donde cuando se pasan las imágenes de la vida de el que se casa en segundas nupcias o la que se casa en segundas nupcias, misteriosamente están las imágenes de cuando era un niño, cuando jugaba con el perrito Bobby, cuando sacó el diploma en la escuela, cuando hizo la secundaria, y luego de repente aparece grande, porque hay toda una parte de la vida que no va, que no se puede poner, porque es la de la ex, entonces no se puede poner. Entonces, bueno, a ver si de la misma manera que borramos todos esos recuerdos de los videos de los casamientos de segundas o terceras o cuartas o quintas nupcias, a ver si borramos también a los exes y a las exes. Y borramos también a, no sé, algún hijo que nos ha dado dolor de cabeza y a los amigos que nos han traicionado y a los vecinos que no nos saludan. Y esto es complicado, es muy complicado. Creo que es una cosa complicada ahora, porque como tantos otros factores de la vida, están vinculados con la tecnología. Por eso Johanna me dijo el olvido digital. Yo, ¿cómo el olvido digital? Claro, lo que pasa es que el olvido de hoy no es el olvido de antes. Nada es como antes. La maternidad no es la maternidad de antes, la paternidad no es la paternidad de antes, las comunicaciones no son las comunicaciones de antes, y la tecnología que hoy en día tenemos tiene una particularidad. Mientras no hagamos estallar las bombas nucleares, que tenemos unas ganas terribles, mientras no hagamos estallar las famosas bombas nucleares, estos aparatitos, como el que tengo aquí adelante y ustedes tienen delante, y la red, y las nubes, y demás, son teóricamente eternos. Y teóricamente, y esto es algo que por supuesto inmediatamente nos proyecta a la serie Black Mirror y todas las otras películas y series que han florecido a partir de Black Mirror, que debería ser, pienso yo, obligatoria en las facultades de Derecho. Si no fuera porque es un contrasentido que Black Mirror sea obligatoria, ¿no? Es una especie de oxímoron. Pero igual yo creo que tendría que ser obligatoria en muchos aspectos, porque nos está poniendo frente a una serie de cuestiones que realmente son de ahora, no estaban antes. Antes la gente se olvidaba de las cosas o las cosas se escribían y los escritos no estaban al alcance de todo el mundo. Ahora resulta que está todo. Y cualquiera de nosotras pone su nombre en el Google y tiene una enorme cantidad de entradas. Y entradas que a veces van a ser entradas que van a recordar cosas que no queremos recordar. Y episodios de nuestra vida que preferiríamos no haber vivido.
y artículos que tal vez hayamos escrito y que en otra época los hubiéramos quemado, pero ahora no los puedes quemar, porque no se puede quemar la información electrónica. Entonces, hoy en día estamos ante una serie de desafíos que son completamente nuevos, y entonces encontramos sentencias como la sentencia de la Corte Suprema que va a ser tratada hoy en este encuentro. El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, departamento caracterizado por remar contra la corriente, en todo momento y airosamente, la veo allí a nuestra querida y noble vicedirectora del departamento, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, y seguramente nos está acompañando más allá nuestra muy distinguida secretaria, la profesora doctora Isabel Cristina González Nieves. El Departamento de Ciencias Sociales, insisto, un bote que rema decididamente con el equipo de las y los tres remeros que van en contra de la corriente, junto con todos los demás colegas que también reman en el bote o nadan o lo que sea, en contra de la corriente, porque creemos en una visión de lo jurídico que está muy vinculada con lo social, con la historia, con la sociología, con el análisis económico, con la antropología. No es que rechacemos una visión normativista, positivista, normativista o analítica de lo jurídico. No rechazamos a nadie. No rechazamos a nadie. Lo que pedimos, por favor, es que también nos incluyan a nosotras. O sea, lo que pedimos, por favor, es que también se entienda que existen personas sobre la faz de la Tierra que creemos que lo jurídico es un fenómeno complejísimo que abarca aspectos antropológicos, históricos, sociológicos, económicos y demás. Y que además creemos que es con la introducción de estos factores que la carrera de Derecho verdaderamente toma gusto y verdaderamente resulta atractiva. Así que, con este criterio que es plenamente compartido por el Máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, de Catalunya, que també està patrocinant aquest event, entonces les damos la bienvenida, gente que veo de muchos países, que veo gente de, aquí nomás en esta primera pantalla, veo a Brasil, ahí inmediatamente me aparece Don Tiburcio, que ahí lo veo, Lontiago de Brasil, veo a Chile, veo a Colombia, veo, si muevo a la siguiente pantalla, veo a Ecuador, veo a Uruguay, veo a Perú. Así que seguramente hay muchos más, porque hoy estamos con una presencia inicial de, uy Dios, en momentos podemos llegar a 200 personas. Parece que el tema realmente es interesante. Nos van a hablar de esto y van a pelearse tal vez, ojalá. No hay nada más aburrido que tres personas que piensen lo mismo, que piensen parecido, ojalá que piensen distinto, ojalá que haya discusión y debate. Nos van a hablar de esto la profesora doctora Johanna Caterina Faliero, que además de ser una especialista en las cuestiones vinculadas con los derechos humanos y lo informático, se volvió muy famosa como la persona que paró a WhatsApp en Argentina, la persona que frenó a WhatsApp en la Argentina en su momento, y ahora ha sido amica curiae en el caso de la Corte Suprema que vamos a tratar, así que es muy interesante. Pero también hemos convocado a una experta en Derecho Público, en Derecho Constitucional, en Derecho Político, en Derechos Humanos, que es la profesora doctora Leticia Vita. Y como no podía ser de otra manera, estamos hablando de memoria, olvido, la historia tiene que estar presente a través del catedrático de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Ezequiel Abasolo, que como ustedes pueden observar se ha ido a la playa
de Brasil para estar más cómodo en este evento. Ya quisiera, igual me imagino que cuando va a la playa no va de corbata y traje, pero, o no sé, conociéndola a usted, doctora Basso, no, casi creo que sí, casi creo que sí, ¿qué le va a hacer? Queridas amigas y queridos amigos, nos disponemos entonces a aprender y vamos a hacerlo escuchando a la profesora Leticia Vita. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte nuevamente, Ricardo, por la invitación para participar de este encuentro, que, como decía, no solo me dio la oportunidad de leer con detenimiento esta reciente sentencia, sino que especialmente me permite escuchar y aprender también de especialistas de la talla de Joana y de Ezequiel. Mi mirada, por supuesto, no es la de una especialista en nuevas tecnologías y protección de datos personales. Mi reflexión, la que les quiero compartir, parte de algunas premisas y de preguntas de orden constitucional, ¿no? Y en ese marco me interesa centrarme especialmente en mi comentario en el rol de la Corte, ¿no? Y en el rol de la Corte como intérprete de la Constitución y garante de los derechos humanos que ella incluye. Y especialmente mi interés está en los argumentos que va a utilizar y en los que elige no utilizar en esta sentencia. Explícitamente también voy a evitar la discusión más de dogmática constitucional, ¿no? En torno a los derechos en pugna, en torno al derecho de libertad de expresión, y también me voy a ahorrar algunas opiniones sobre la posición de monopolio de empresas como Google, que seguramente muy lejos están de un paradigma de libertad de expresión y de no censura, no me voy a meter allí. En ese orden, en lo que sí me voy a enfocar es en tres reflexiones que me inspira la sentencia y que tal vez en realidad son más interrogantes que certezas, ¿no? Pero me parece que pueden tal vez servir a la discusión. La primera reflexión tiene que ver con la invitación a poner este fallo, esta sentencia en contexto. ¿Qué quiero decir con esto? En poner el fallo de Negri en diálogo con las decisiones recientes, con otras decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Este primer aspecto de poner en contexto la sentencia se inspira en una hipótesis de trabajo que ha sido planteada en una obra increíble que recientemente también ha sacado un nuevo tomo, dirigida por Laura Clérico y Paula Gaido, sobre las presidencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellas plantean en esta obra la relevancia, para nada menor, de los presidentes de la Corte Suprema, en la selección de los casos que luego son decididos por la Corte, ¿no? Los presidentes de la Corte Suprema en Argentina fijan una agenda. Así, como ustedes saben, en la mayoría de las obras que históricamente han tratado la Corte Suprema como un órgano a lo largo del tiempo, se han centrado en realidad en las presidencias del Poder Ejecutivo. Y por eso hablamos de la Corte, no sé, de Perón, de la Corte de Menem, de la Corte de Alfonsín, pero no se han enfocado o no han mirado la relevancia del rol de quien ocupa la presidencia de una determinada Corte. Tomando esa hipótesis de trabajo y esa invitación a mirar de esa forma el trabajo de la Corte, me pregunto sobre el significado del fallo de Negri, ¿no? En esta presidencia de Rosati iniciada en septiembre del 2021. Y también me pregunto si no merece ser puesta en diálogo también con la reciente también sentencia en Asociación Civil Macamé, ¿no? Esta sentencia sobre la producción medicinal de aceite de cannabis, que tanto de Negri como Macamé fueron dos sentencias precedidas por audiencias públicas, ¿no? Audiencias públicas que recibieron mucha atención por parte de la opinión pública. La decisión de la Corte en estos dos casos, además, fue destacada por distintos sectores como positiva, ¿no? Por su cercanía a estas audiencias, algo que generalmente no sucedía, ¿no? La Corte hacía audiencias públicas y bastante tiempo después decidía sobre los casos. En esta lectura, ¿no? Una posible reflexión podría ser en pensar o intuir al menos, que el fallo de Negri, que este fallo y que Macamé han concentrado mucho interés y debate por parte de la academia jurídica, y en algún punto nos concentran nuestra mirada allí, y nos ayuda eso tal vez, como hipótesis de trabajo, a
sacar la mirada sobre otras sentencias que la Corte ha venido desarrollando en los últimos años, sobre todo justamente en el último periodo, en torno a derechos humanos, sobre todo ¿no? mostrando muchas investigaciones, muchas de ellas producidas en el Instituto Gioja, muestran una alta regresividad en la sentencia de las Cortes en materia de derechos del trabajo, en materia de derechos laborales y derechos de las personas migrantes, por nombrar dos casos concretos, ¿no? Entonces, una primera hipótesis de trabajo, la de pensar la sentencia en un contexto, ¿no? ¿Por qué De Negri? ¿Por qué la presidencia de Rosati elige De Negri y lo pone en escena? El segundo punto que quiero traer y que traigo con mucho interés también a la reflexión, también como una pregunta, es sobre los argumentos ausentes, ¿no? Y tiene que ver con un argumento que no veo en la sentencia, más allá de una mención muy somera, en torno a la tensión, necesaria tensión, entre el derecho a la memoria, a la verdad, y el derecho al olvido, ¿no? Esto aparece en el apartado, en el considerando 14, un solo considerando la mención a historia y a memoria, y la Corte ahí sostiene, solamente cito esta pequeña mención que dice que concluir que por el mero paso del tiempo la noticia o información que formó parte de nuestro debate pierde ese atributo, pone en serio riesgo la historia, como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, ¿no? Y después sigue la argumentación y vuelve a la libertad de expresión. De la misma manera, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, como ustedes conocen, especializado en materia de derechos humanos, presentó también un amicus al caso, que a priori, yo sin haberlo leído, fantaseé que ese amicus tendría como eje central, que tendría mucho más peso en ese amicus, la cuestión del argumento de la historia y de la memoria. Y sin embargo no es así, es un amicus muy concentrado en la discusión sobre libertad de expresión per se. Entendiendo entonces a la Corte como última intérprete de la Constitución y guardiana de estos derechos fundamentales, yo echo de menos una reflexión un poco más profunda, más extendida sobre el significado del derecho al olvido en términos de memoria, verdad y justicia en el contexto de Argentina, ¿no? Y ahí, sin detenerme mucho en la reflexión histórica, que por supuesto y seguramente ocupará el profesor Abasolo, yo creo que vale mucho la pena recoger una opinión, pero sobre todo las advertencias, ¿no? que plantea el profesor español Bartolomé Clavero en el blog Conversación sobre la Historia del año 2021, donde él se ocupa del derecho al olvido en España. Y lo interesante de esa nota, de esa opinión, es que él llama la atención sobre la no casualidad de que el derecho al olvido aparezca en España, ¿no? en el caso justamente que después el Tribunal Europeo va a resolver y que la Corte Argentina recoge en la argumentación, ¿no? para no tomarlo, pero que inspira este derecho, o así llamado derecho, y Clavero llama la atención sobre esa aparición, ¿no? Le llama el neonato derecho al olvido, como un derecho nuevo, ¿no? Que encuentra en Europa, pero sobre todo en España, un caldo de cultivo perfecto, ¿no? para una cultura de la impunidad y de la complicidad con la judicatura y la academia en torno a los crímenes cometidos durante el franquismo. Y me permito citar dos pequeñas frases de Clavero en esta nota, que dice, por un lado, que una vez que se le concibe como derecho, el derecho al olvido tiende a independizarse, cobrando vida propia, máxime entre las circunstancias existentes en España. Su función es la de potenciar un olvido, más que la de garantizar un derecho. Y agrega, España se ha convertido internacionalmente en modelo para quienes estiman que el olvido es saludable en los trances de transición tras estados de dictadura o situaciones de conflicto generalizado. No estamos ante un producto de la era digital, dice Clavero, sino de tiempos franquistas. La sombra de la dictadura es verdaderamente larga y espesa. La casta jurídica, la judicial y la académica están narcotizadas con el olvido institucionalizado, facilitando una práctica de justicia cada vez más insensible para con las exigencias de los derechos, de las garantías y en general de la democracia constitucional, ¿no? La pregunta en ese sentido que yo me hago a partir de la lectura de la sentencia de la Corte Argentina es si esta advertencia de Clavero no debería inspirar también una reflexión en nuestro contexto, ¿no? Donde
Sin duda, tal vez en distinta medida que un país como España, que no ha tenido juicios ¿no? de verdad, memoria y justicia, como en el caso de Argentina, pero que en nuestro contexto sí existen y sí van apareciendo cada tanto, resurgen discursos abolicionistas, ¿no? En materia de crímenes de la última dictadura militar argentina. Y por último, una tercera reflexión o pregunta que traigo a este panel tiene que ver con la incorporación o no, en realidad la no presencia del argumento de perspectiva de género en el caso, ¿no? Y acá quiero hacer una comparación con otra sentencia de la Corte sobre el mismo tema. En realidad, como todo caso, amerita, o por lo menos habilita la pregunta sobre la pertinencia de aplicar una perspectiva de género, ¿no? Como ustedes saben, la inclusión de una perspectiva de género en el ejercicio de la justicia, como en otras esferas del Estado, es un mandato constitucional desde 1994. El argumento sobre la vulnerabilidad de la víctima de Denegri, su no consentimiento expreso en la exposición a la que se vio sometida en los medios, las imágenes, los usos violentos de su imagen, ¿no? Como un mensaje de violencia contra la mujer, son aspectos que entiendo por lo que he reconstruido, no la leí yo, la demanda, recoge, o por lo menos introduce en algún momento, en alguna de las instancias, pero que no aparecen en la reconstrucción de los hechos del caso ante la Corte, por lo menos, más allá de que la defensa los haya incluido o no, no hay una reflexión sobre ese contexto. Lo que me interesa plantear acá no es si la sentencia debería haber sido diferente por existir un caso de desigualdad de género. No quiero entrar en esa discusión. Lo que sí quiero dejar planteado es que en este aspecto la Corte Argentina, compuesta actualmente por 4 varones, no recoge ni plantea, ni siquiera para desestimarla, la pregunta por la existencia de la desigualdad de género. Sí elige, al final, en el último apartado, tomar y considerar, aunque después no lo tome para la argumentación, pero lo plantea como un aspecto importante del cual tiene que decir algo, la cuestión de los algoritmos, ¿no? Y de la transferencia de los algoritmos, que seguramente nos explicará mejor Joana. Pero la pregunta que quiero poner de relieve tiene que ver con si la Corte debería o no haberse preguntado en torno a esta pertinencia de pensar si estamos ante un caso de discriminación de género. Y ahí les invito entonces a poner de relieve esta pregunta, comparándolo con una sentencia del 2020, de diciembre del 2020, que seguramente recuerden, que es la sentencia de la Corte en el caso de Pando, de María Cecilia Pando, contra Gente Grosa, que es la revista Barcelona, la revista satírica Barcelona de Argentina. En esa sentencia, que trató sobre un caso que tal vez recordarán, que era que la revista presenta una imagen satírica de Cecilia Pando, que era representante de familiares de militares, algunos de ellos no, con condenas por delitos de genocidio durante la última dictadura, se había ella encadenado, creo que ante tribunales o algo por el estilo, en protesta por sus condiciones de detención, y la revista, ¿no?, se burla de su postura política, poniéndola como sexy, como un poco desnuda, atada con cadenas a estos tribunales, ¿no? Y en esa sentencia, si bien la Corte desestima que se esté ante un caso donde existe una imagen violenta hacia la mujer, sí se toma el trabajo en el último considerando de dar una mirada o una reflexión sobre el tema, ¿no? Estamos ante la misma Corte, pero en este caso con una mujer en su composición que era Hayton de Nolasco. Y allí dice la Corte que sin prejuicio de todo lo que venía relatando, ¿no?, cabe preguntarse si se trata de violencia de género, ¿no?, la accionante había aludido a esto, porque aparecía ella de manera sexualizada cuando ella no había aparecido de esa manera en público, y la Corte dice que podría dejarse ver una tensión entre el valor constitucional de libertad de expresión y el derecho de igualdad de la mujer, contenido en el artículo 1 de la CEDAW, y se toma el trabajo de hacer todo este análisis si en el caso en concreto esto excede o no, la normal sátira de humor y de humor político por parte de la revista. A lo que quiero decir es que a mí lo que por ahí me preocupa es, más allá de nuevo, de que podamos después discutir y concentrarnos en la pertinencia o no de la decisión como tal, que en el caso concreto, tratándose
de por lo menos una mujer que alega en alguna de las instancias haber sido vulnerada en su consentimiento, en toda esa exposición de la cual ella no, por lo menos, no dio un consentimiento expreso en principio, que no haya ningún tipo de reflexión sobre el que la víctima sea una mujer, por lo menos me deja cierta preocupación, más allá de la preocupación de que en la composición del tribunal siga siendo la misma y no haya voluntad política ni un lado ni el otro de la grieta por cambiar eso. Creo que esas son mis tres reflexiones, preguntas, tal vez incomodidades que me plantea la sentencia y que dejo planteada para el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Leticia. La verdad es que, te soy sincero, a mí, por ejemplo, el aspecto que planteaste al final de la falta de una perspectiva de género se me había pasado completamente desapercibido cuando vi el fallo. Fíjate como siempre, ¿no? Más ojos siempre te hacen ver cosas que uno, a mí se me había pasado completamente desapercibido. Por otra parte, comparto la vergüenza, bueno, vos no lo dijiste así, pero yo sí lo digo, la vergüenza argentina de tener una Corte Suprema integrada solamente por hombres. Creo que esto es una cosa que verdaderamente nos debería poner muy tristes y muy avergonzados a todos los argentinos y a todas las argentinas, pero especialmente a todos los argentinos. Muchísimas gracias, Leticia, y le pasaremos ahora la palabra para escucharlo con muchísima atención y aprender mucho, como siempre, al querido profesor doctor Ezequiel Abasolo, catedrático de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Ezequiel, te escuchamos. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a compartir ahora una pantalla. Por supuesto, estoy muy agradecido por participar. Agradecido a vos, Ricardo, también particularmente a las colegas que intervienen en esta reunión, pero bueno, sabemos que el alma de la fiesta es Joana, así que a ella es en particular que le tenemos que agradecer, porque además de que fue digamos, la circunstancial promotora de este encuentro, este tema en particular está atravesado por sus ideas que han sido puestas en consideración y evaluadas en segunda instancia y que han sido vueltas a examinar ante la Corte. Así que es un gusto poder estar acá, compartir algunas reflexiones que ahora mismo vamos a integrar acá. Bueno, le puse un pequeño título del derecho, el derecho al olvido, al derecho a la memoria, algunos corolarios del caso, sobre el caso de Ney. En este sentido, a pesar de lo que decías vos, Ricardo, del olvido, a mí me interesó el tema de la memoria. Como profesor de Historia del Derecho, me parece que ha sido una oportunidad para avanzar sobre esto. Me voy a guiar de manera bastante ordenada por esta pequeña presentación, porque el plato fuerte de esta reunión, al margen de escuchar a los colegas, amigos e interesados con sus preguntas y reflexiones, que sepan, estamos esperando con mucho entusiasmo, es escucharla a Joana. Así que no quiero demorarme demasiado. Entonces vuelvo a agradecer, y además también tener en cuenta las instituciones tan serias y tan interesantes e importantes que patrocinan esta reunión. Bueno, de alguna manera análoga a lo que decía Leticia, yo también me vengo a plantear interrogantes, preguntas, que, como dice acá, trabajo sobre unos interrogantes respecto de los cuales apenas cuento con respuestas provisorias. Que en este caso en particular, esto lo hacemos todos los que investigamos, pero en este caso son más provisorias que las otras provisorias en otros campos. Y en la lectura de la sentencia y las incidencias que llevaron a esta sentencia y de los pronunciamientos anteriores, de lo que me interesaba y me preocupaba simultáneamente
es que hay una intersección entre derecho al olvido y derecho a la memoria, y entre derechos individuales y derechos colectivos. En este sentido, y voy a seguir con la placa siguiente, quería remarcar los dos óbiter que la Corte, en los cuales la Corte se refiere a los temas que personalmente me llamaron más la atención, me interesaron, y que incluso me gustaría después escuchar la opinión de Joana. La Corte, como sabemos, cuando discurre sobre distintas cuestiones, hace algunas reflexiones que en buena medida están continuando las que se expusieron en el voto del doctor Kipper, y que tiene que ver en la Cámara, y que tiene que ver con algún planteo que había hecho Joana en la literatura doctrinaria. La Corte, en este caso, plantea, dice, concluir que por el mero paso del tiempo, una noticia o información que formó parte de nuestro debate público pierde ese tributo, y ahí dice, pone en serio riesgo la historia. O sea, la Corte nos habla de la historia, como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se nos refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la actualidad. Y en el considerando 18, nadie podría poner en duda la entidad de los acontecimientos que la conforman en tanto hacen a la historia de una sociedad democrática. Además, la Corte menciona el papel, la importancia, la relevancia de la historia en su argumentación. No sé si la Corte habrá estado consciente de lo que dijo, y de la importancia de lo que dijo, y de los alcances de lo que dijo, pero acá estoy un poco como un perro de presa en estos dos óbiter, encontrando material propicio para que nosotros, en particular historiadores del derecho, y también como ciudadanos, pensemos en esto de la historia. Y en la placa siguiente, yendo o avanzando en este tema, voy a tomar y voy a reproducir, no plagiándolo, sino mencionándolo, las mismas palabras de Joana. En uno de esos artículos publicado en la ley, me parece muy importante esta dimensión, por eso la pongo como una valiosa perspectiva de Joana. Lo popular es parte de nuestra construcción cultural colectiva, de nuestra historia, de nuestra evolución como sociedad. Joana va a hablar en ese artículo, y si me equivoco en la interpretación, tengo que acá me corrijan inmediatamente. Bueno, la dimensión de la memoria popular, y lo que tiene que ver con la identidad y este derecho al olvido, limitado o en diálogo con el derecho a la memoria. Creo que entonces lo que veo en la sentencia, y acá quiero compartir con ustedes, es que visibiliza esto de un derecho a la memoria, del cual podemos decir perfectamente que ese derecho a la memoria es encuadrable entre los derechos no enumerados previstos y contemplados en el artículo 33 de nuestra Constitución, que como pocas veces permite cobijar un derecho, cuando habla de los derechos que nacen del principio de la soberanía del pueblo. ¿Qué mejor derecho que el derecho a la memoria como derecho inherente a la soberanía del pueblo? Y acá, en función de esto, me permití compartir con ustedes un pequeño cuadrito donde intento aplicar lo que dice ahí, una reconstrucción del derecho a la memoria aplicando los criterios de la dogmática constitucional. Porque creo que si hablamos, y la Corte habla de un derecho a la memoria, tenemos que empezar a trabajar ese derecho a la memoria
para establecer distinciones, categorías, hablar de la manera de preservarlo, cuidarlo, tutelarlo. Ahora bien, en particular, antes de entrar en eso, quería compartir con la audiencia esto que tenemos acá. Los historiadores sabemos, fíjense que acá estoy hablando de historia como historiografía. Historiografía es el saber riguroso sobre el pasado, la reconstrucción rigurosa científica sobre el pasado, esta investigación rigurosa tiene dos partes, dos porciones. La interpretación del historiador y los testimonios sobre los cuales esa interpretación del historiador no es pura fantasía. Esa interpretación se asienta, se erige, se va tomando forma a partir de esos testimonios. Entonces, esto se lo quería decir porque me parece que es muy importante tener en cuenta esto que dice acá: sin testimonios no hay historia posible, no historia como acontecimiento, sino historia como reconstrucción o recreación. Esto nos remite a la centralidad de las fuentes y me va a permitir entrar en ese pequeño cuadro, en el que traté de esbozar algunas ideas que posiblemente en la limitación que me es propia y en la precariedad de mis conocimientos pueda ser objeto de críticas, de correcciones, y en buena hora. O sea que esto es lo que yo llamo ahí, y que tiene que ver con el título, corolarios. O sea, consecuencias de la reflexión de la Corte, de los óbiter de la Corte, sobre el derecho a la memoria. Lo primero que me parece que tenemos que pensar es en qué consiste el derecho a la memoria. Hay distintas aproximaciones a la memoria y el derecho a la memoria. Leticia traía a colación las experiencias de memoria que tienen que ver con situaciones trágicas, dramáticas, angustiantes, y que son muy razonables. Ahora, en buena medida, más allá de eso, hay otras memorias, además de esas memorias tan importantes y relevantes, y este derecho a la memoria, entiendo, me parece, que en buena medida, no en única medida, que se me entienda, que en buena medida es un derecho a la preservación de los testimonios que permiten ejercitar esa memoria. Entonces, el derecho a la memoria como un derecho a la preservación de los testimonios, de las fuentes. ¿Qué otra pregunta tenemos que hacernos como corolario? ¿Cuál es la memoria que resulta jurídicamente relevante? Porque si hay un derecho a la memoria, puede ser que se empiece a plantear ¿qué memoria es la que merece tutela? Todas las memorias son iguales. Y acá traigo algo que me parece importante para que nosotros reflexionemos y avancemos sobre esto. La relevancia jurídica de la memoria en buena medida va a depender de cuestiones de hecho, de evaluaciones, de escrutinio sobre los hechos, que van a depender mucho, no solamente de los actores, de los afectados, de los actores involucrados, sino de los expertos, que en este caso somos los historiadores. Y ese derecho a la memoria, y ese derecho a la preservación de la memoria, a mi juicio, no para criticarla y descalificarla a Joana, por supuesto, no es para eso, pero creo que comprende más allá de lo popular. Está lo popular, está lo popular, y también está lo no popular. En realidad, cuando estaba pensando en todas estas cosas, me acordaba de esas experiencias que, por ejemplo, en el campo particular de la historia del derecho, muchas veces nos hemos enterado que el departamento judicial tal decidió incinerar los expedientes que tenía de principios del siglo XX porque no tenía espacio, porque ya no había lugar donde conservarlos, y que
esos expedientes tienen elementos populares, pero también tienen elementos que son disciplinares para la historia del derecho, para la formación de los abogados, y que la decisión, más o menos, permítaseme la expresión irónica, pero alegre, de algún magistrado en su carácter de responsable de esos testimonios, decide borrar. Entonces, tenemos que ver la relevancia jurídica de la memoria, que creo que algo decía Joana en sus argumentos, me parece, no la tenemos que dejar librada exclusivamente, ni siquiera preponderantemente a la mirada del juez, porque el juez no es un experto en memoria. El experto o los expertos en la memoria son otros, los involucrados en buena medida y los expertos. Ahora, si tenemos un derecho a la memoria, en la columna de la izquierda, dice, ¿quién debería poder accionar para tutelar, ahí me sobra un qué, para tutelar adecuadamente ese derecho a la memoria? Evidentemente, como derecho de incidencia colectiva, tenemos que la titularidad le corresponde a la ciudadanía. Pero en particular, siguiendo los lineamientos de nuestro artículo, del artículo 43 de la Constitución y de otras expresiones que tienen que ver con los derechos de incidencia colectiva, parece prudente conferirle relevancia a los expertos en la protección del derecho a la memoria. O sea, parece prudente que en este campo, para entender qué tiene mayor o menor relevancia, le demos cabida a los historiadores. En este sentido, también, siguiendo con lo que sería, o entiendo como cuarto corolario a partir de la lectura de este fallo y de lo que hemos conversado, de lo que hemos escuchado, ¿de qué manera se puede proteger el derecho a la memoria efectivamente? Porque acá también hay otra cosa que podríamos conversar y que trae, claro, derecho a la memoria, y a veces se habla de verdad histórica. En realidad, la memoria en sí misma necesita de las fuentes, por eso yo hablo más del derecho a la preservación de los testimonios, y entonces, ¿de qué manera se puede proteger el derecho a la memoria? Preservando los testimonios. Esto es lo que hay que hacer, preservar esas fuentes. Tal vez, y es algo incidental, no tanto incidentalmente, algo se dice en el fallo, habrá que ver si hay o no, y se discutirá, como todo derecho que es reglamentable, quién accede, cómo accede, de qué manera accede, pero lo que es vital es proteger los testimonios que van a permitir ejercer la memoria. ¿Qué papel le corresponde al Estado? Bueno, indudablemente al Estado le corresponde un papel preponderante como custodio de las fuentes y del acceso a las fuentes. Y en este sentido, constitucionalismo de tercera generación, la inacción del Estado genera responsabilidad por omisión. El Estado no puede mirar al costado, no puede hacerse el que le excede a su capacidad, que no sabía, que no podía. Creo que en este sentido a nosotros nos vendría muy bien, para entender y desarrollar el derecho a la memoria, todas las construcciones dogmáticas y jurisprudenciales que se vienen haciendo en el campo del derecho ambiental. Nos podría ayudar para apalancar la recreación y la construcción dogmática de este derecho. Y algo para finalizar, y no extenderme más, una pregunta que tiene una respuesta, es una pregunta retórica, porque el reconocimiento del derecho a la memoria trae aparejadas consecuencias para los derechos individuales, sí. Por un lado tenemos la tensión que va a haber permanentemente entre derecho individual al olvido, derecho colectivo a la memoria. Que habrá que ver qué memoria y qué olvido, qué relevancia puede tener o no tener el olvido individual y qué relevancia puede tener colectivamente la memoria que se intente preservar. Pero además, creo que es importante rescatar, atender, tener en cuenta que sobre los individuos que puedan tener algún derecho o alguna responsabilidad
en cuanto a patrimonio que haga a la memoria, que hay una función social y ambiental de toda propiedad que pueda resultar relevante para la preservación de la memoria colectiva. O sea, hay una función social y ambiental relativa a la propiedad que tiene que ver con este derecho a la memoria. Y creo que con esto hay muchos aspectos que abren caminos para investigaciones. De hecho, si bien esto no forma parte del curso de posgrado de la universidad, está patrocinado por el curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, me parece que acá hay posibilidades de varias tesis doctorales. Así que yo termino con esta presentación, les agradezco la posibilidad de poder decir mis palabras sobre esto, y quedo a disposición. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido Ezequiel. Y bueno, como siempre, mucho material para reflexionar cuando uno te escucha. Quiero agradecer muy especialmente, agradecer la presencia de toda la gente que nos está acompañando desde tantos lugares, 150 y tantas personas en este momento. Y quiero agradecer muy especialmente la presencia de algunos profesores que nos están acompañando, muy especialmente la presencia del profesor doctor Claudio Kieper. Realmente es un honor muy grande que esté acompañándonos en esta reunión. Sobre todo porque ha estado muy vinculado con el tema, de hecho ha sido mencionado recién. Quiero agradecer al profesor Sebastián Zancari y quiero agradecer muy especialmente al profesor Jorge Manrique de la Facultad de Medicina, que también nos está acompañando en este momento. Quiero mandar un saludo personal, porque en la sala de espera vi que está una amiga, esto es tipo televisión, ¿no? Pero una amiga que hace muchísimo tiempo que no la veo y que acabo de ver que está en sala de espera. Leonor, te mando un cariño enorme, un gusto saber que estás por ahí. Bueno, a mí se me ocurren un par de cosas, che, cuando vos hablabas recién, Ezequiel. Una, que vos que sos un especialista en la historia jurídica de Brasil, el episodio emblemático de cuando al proclamarse la República en 1889, Rui Barbosa, como ministro, manda que obligatoriamente enviar a Río de Janeiro, a la capital de la República, todos los documentos concernientes a la esclavitud, todas las escrituras públicas, porque los esclavos se compraban y vendían por escritura pública, se hipotecaban por escritura pública, se prestaban incluso por escritura pública, y todos los documentos de los notariados de todo Brasil debían ser enviados a Río de Janeiro para ser quemados, para borrar la memoria de esta infausta institución. Y on y soit qui mal y pense, quién sabe, para no pagar indemnizaciones el día de mañana, como había sucedido en el caso de los juicios que se plantearon en Estados Unidos y demás. O sea, piensa mal y acertarás, decía mi querida suegra, que en paz descanse. Entonces, esto es un hecho emblemático. Se manda traer la documentación de la esclavitud a Río de Janeiro para quemarla. Para quemarla. Claro, no había una cuestión electrónica ni digital en 1889. Si no, me imagino que Rui Barbosa hubiera dispuesto un borrado general de memoria electrónica, ¿no? Pero además, vos sabés que me venía a la memoria, ya que estamos hablando de memoria, cuando vos hablabas, vos sabés que mi campo de especialidad es la Alta Edad Media. Y cuando uno trabaja en la Alta Edad Media, es desesperante la falta de testimonios. Es algo que quien hace historia de los siglos más recientes, para mí el siglo XVI es ayer, ¿no? Para quien hace historia de los siglos más recientes, sobre todo la gente afortunada que hace historia del siglo XX, ¿viste? Como vos has hecho tan maravillosamente en tantas oportunidades, es un delirio eso. Pero para cuando estás trabajando el siglo VII, el siglo VIII, el siglo IX, la carencia de testimonios que llevó a que los ingleses hablaran de Dark Ages, ¿no? Edades oscuras,
es terrible, es abrumadora. Uno no sabe lo que pasó, no sabe qué hizo este señor, qué pasó en tal lado, y uno no sabe nada de la vida de la gente del pueblo. Uno se entera de los reyes, de los duques, pero de la vida de la gente del pueblo uno tiene que, en gran medida, intuir, completar a través de datos colaterales y referencias muy, muy pequeñitas y cosas así. Entonces uno dice, caramba, lo que dice Ezequiel es enormemente importante. Si no hay testimonios, no hay posibilidad de hacer historia. La historia se transforma en la serie Vikings o en la serie The Last Kingdom. Pero historia, 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 se hace muy difícil hacer. Cuando yo les desafío a ustedes que cuando ven un libro de historia altomedieval, historia jurídica altomedieval, ni les cuento, lo que más van a encontrar, yo en estos días estoy volviendo a leer a Stanton, la máxima autoridad en Inglaterra anglosajona, y lo que más uno encuentra es, we really don't know, we really don't have evidences, no sabemos verdaderamente, en realidad no sabemos, parece que tal cosa sería de tal manera. Entonces es muy importante la preservación de los testimonios, es muy importante. Brasil, por ejemplo, siguiendo la costumbre de Rui Barbosa, y vos, Ezequiel, lo sabés mejor que nadie, es un quemador de testimonios judiciales impresionante. Parece mentira que uno de los países más grandes del mundo, que además tiene una enorme extensión de tierra desértica que es extraordinaria para preservar documentos, porque el Sertão nordestino es una de las mejores regiones del mundo para preservar documentos en papel, y sin embargo quema documentos que el día de mañana son evidencias. Cuando se quemaron los documentos de Rui Barbosa, se les mató el pasado a una cantidad de alumnas y alumnos míos, descendientes de esclavos, que nunca van a poder saber sobre sus raíces, ¿no? Y esto es muy grave. Así que bueno, señora profesora doctora Johanna Caterina Faliero, nuestra asistente Gala Núñez la acaba de definir a usted como, voy a leer y citar textualmente, nuestra rockstar del derecho informático. Yo creo sinceramente que no hay mejor currículum, no hay mejor hoja de vida, mejores antecedentes, ni mejor titulación que una exalumna te llame rockstar del derecho informático. Así que retira ese doctora PhD de tu ventanita del Zoom y pone Johanna Caterina Faliero, rockstar del derecho informático. Señora rockstar del derecho informático y de otras áreas también, te escuchamos con enorme interés. Adelante. Ricardo, antes que nada, infinitas gracias por el espacio. Sabés que te he bautizado el capitán de mis proyectos más alocados y gracias por generar realmente la convocatoria y que nos estén acompañando especialistas de la talla de Leticia Vita y de Ezequiel Abásolo, a quienes desde ya admiro y escuché fascinada los argumentos y las disertaciones que han contribuido en este encuentro. Es para mí un honor enorme realmente estar entre ustedes y les agradezco desde ya la oportunidad para poder disertar y conversar sobre esta temática que, como ustedes bien reflexionaron y como Leticia decía, nos han dejado más interrogantes que respuestas para reflexionar en torno a los impactos del derecho al olvido digital, en particular con un fallo de Corte Suprema que se centra en la libertad de expresión, pero como correctamente señalaba Ezequiel y también Leticia, mencionan el tema de la historia, de la memoria social, y lo hacen de una manera cuasi accidental, pudiendo posiblemente realizar una argumentación muy superior y más frondosa en relación a estos aspectos. Entonces, comencemos con el recorrido. En particular, este es un fallo que nos permite examinar los peligros que engendra un ejercicio distorsionado en materia de derecho al olvido, que va en un contexto para el cual no fue diseñado específicamente este instituto propio de la protección de datos personales para poder justamente pensar en estos diferentes escenarios de aplicación,
cuando muchas veces se persiguen tal vez imponer criterios de carácter individual, subjetivo, que en el caso, sí, de ser admitidos de manera generalizada, como podía haber llegado a ocurrir, generarían realmente situaciones que son inadmisibles para el colectivo, que una vez insertas esas soluciones en nuestra sociedad, serían de absoluta difícil retrotracción y altísimo impacto desde el punto de vista social, y que podrían convertirse potencialmente en unas armas directas e indirectas de conculcación sistémica, no solamente el tema de la libertad de expresión, sino también, y tomando lo que bien mencionaba Ezequiel, el que hablaba del derecho a la memoria, agregaría un sinónimo: el derecho a recordar de todos nosotros, el derecho que tenemos a recordar. Y en términos generales todos los conocen los hechos subyacentes. La actora había promovido contra Google solicitando con el carácter urgente se aplicara la utilización del derecho al olvido respecto de información que había ocurrido de carácter veraz hace más de 20 años, que justamente le involucraba y que se podía obtener colocando obviamente su nombre en los buscadores. Y en función de esto tildaba a esta información de perjudicial, de antigua, de irrelevante, de innecesaria, afirmando obviamente que le ocasionaba severos perjuicios. Entonces, lo primero que cabe preguntarnos es la importancia, ¿no? Qué importante que ha sido este fallo, que muy equívocamente algunos han caracterizado como un fallo poético o como una aloa. Muy por el contrario, para mí es realmente un fallo muy trascendente, que pudo haber cerrado en términos generales la aplicabilidad de un instituto de estas características simplemente por el hecho de aplicarse en un contexto absolutamente errado. Entonces, partiendo de la base simplemente entender el contexto, hoy en día todos estamos signados por nuestra identidad digital, que se conglomera por los datos y metadatos que hoy en día tenemos volcados en el ecosistema digital, y para ello la autodeterminación informativa desde ya es el límite infranqueable desde lo sustancial para la protección de datos y lo que es el procesamiento de datos. Ahora, tenemos que distinguir una cosa: dato no es información, la información son datos en relación, y respecto de la información, que puede llegar a tener diferente característica, es decir, podemos hablar de información de carácter privado o información de carácter público. El tema de la autodeterminación informativa juega de manera diversa porque tiene la información diferente desde ya funcionalidad y alcance. Entonces, aquellas cosas que podemos ejercer en el ámbito de la privacidad de manera cuasi restricta no tiene el mismo limitante, es decir, se podría ejercer abusivamente en caso de que se aplicara respecto de información. Por otra parte, cuando nosotros hablamos del derecho que tiene y que corresponde al tema de los datos, es el de la autodeterminación informativa, mientras que a la información le corresponde otro derecho que es diametralmente diverso, que es el de la libertad de información, que comprende obviamente los derechos a informar, a ser informado y ser protegido respecto de la información, en relación a la incidencia colectiva que tiene en este derecho lo que nosotros entendemos por libertad de expresión, que justamente es la cuestión federal que examina la Corte Suprema de Justicia. En este plano de tensiones de derechos que tenemos, surge ese nuevo derecho sobre el cual estamos debatiendo y discutiendo, que es el derecho al olvido digital, particularmente caracterizado como ese derecho que tenemos los individuos en virtud de esa capacidad de autogobernar nuestros datos y la información que se refiere a nosotros, ya sea que sea olvidada por el contenido que tiene o por cómo opera sobre ella el paso del tiempo. Ahora, esto es bajo la lógica de que la noticiosidad, o sea, pensando en la información, que el carácter de noticiosidad de algo cesa con el paso del tiempo. En el caso deberíamos sí analizar algo particularmente que es interesante, es en relación al contexto de aplicación del caso. Realmente el contexto es absolutamente extemporáneo, esto que muchos especialistas han conversado en torno a lo que es el efecto Streisand. Cuando bien se solicitó este tipo de cuestiones, el resultado en sí mismo que se procuraba evitar era forzado, es decir, era ya bastante difícil de conseguir esa información o de acceder de manera inmediata a la misma, de manera tal que si se dejaba que fluyera naturalmente el olvido como proceso colectivo, la misma hubiera quedado enterrada en Internet y no se podría acceder fácilmente a la misma. Por lo tanto, este efecto, no solamente del interés
sobre la información, sino mismo la revitalización ulterior de ese interés público fue absolutamente autoinfligida, porque cuando se opera artificialmente sobre el olvido, justamente la reacción es sobre compensar para el otro lado, porque nosotros no receptamos de manera pacífica que nos borren la memoria, que nos borren el acceso a ciertos conocimientos. Entonces, el derecho al olvido como instituto jurídico fue reconocido jurisprudencialmente en varias oportunidades, en muchas partes del mundo. En el caso del RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, lo recepta en la parte de supresión de datos personales, que es el mecanismo natural por el cual se debería ejercer el mismo, pero la realidad es que el contexto de aplicación de ese derecho al olvido tiene que ver con el principio de caducidad del dato. Ahora, la información verdaderamente no caduca cuando tiene interés público, es decir, algo que tiene un carácter informativo, no podemos nosotros medir estáticamente y cristalizar el interés informativo que pesa sobre algo de manera perenne. ¿Sí? Porque claramente algo que en algún momento podía tener carácter informativo, luego deviene en algo histórico. Un ejemplo, la teoría de los humores a nivel medicina. Claramente no la vamos a aplicar científicamente hoy, pero es necesario conocerla, que fue un paso necesario histórico en nuestro devenir científico. Entonces, esa supresión genera, obviamente, riesgos que son inherentes al ejercicio cuando se ejerce de manera ilimitada. Este límite que nosotros encontramos claramente en el derecho al olvido es el derecho a la información de interés público en ella, de manera tal que si pensamos en una regla de proporcionalidad, cuanto mayor sea el interés público que se pesa sobre una información, menor será justamente la capacidad o la necesariedad de olvidar esa información respectivamente. La supresión injustificada de datos en Internet, aquella que no responde a la falsedad de los contenidos o a la divulgación no autorizada de los mismos, tiene una potencialidad dañosa, expansiva, tremenda. Es decir, el abuso de este tipo de herramientas canaliza el derecho al olvido y sirve justamente para una interpretación sesgada de aquello que reviste o no reviste interés público. Por lo tanto, simplemente ir retomando hacia el tema de por qué es tan importante el olvido. El olvido es un proceso cardinal de nuestro aparato psíquico, es una función necesaria que nosotros tenemos en el ejercicio de la memoria. El olvido es esencial para generar los procesos de aprendizaje y para la toma de decisiones. Y una cuestión particular en esto de la idea del derecho al olvido digital es que hay una realidad subyacente, fáctica e innegable. La igualdad existe en igualdad de condiciones, justo que se trae la cuestión de género, y yo también soy muy estudiosa de las cuestiones de hipervulnerabilidad. El derecho al olvido digital ha aparecido siempre en la escena como un derecho intrínsecamente elitista. Es decir, el derecho que muchas veces se ejerce en materia de olvido es ejercido selectivamente por aquellos pocos que pueden ejercerlo y que resultan desde ya a los ojos de los juzgadores más merecedores que otros sujetos de este olvido. Por lo tanto, vemos que la supresión de datos, que se llama, ¿no?, algunas veces derecho al olvido en relación, por ejemplo, con los datos crediticios, tiene que ver con la falsedad del dato o con la caducidad del dato, concretamente, de personas de carácter privado. Pero en el caso particularmente del derecho al olvido, que tiene que ver con la honra, la imagen, la reputación, o sea, la modulación artificial y exógena sobre cómo el otro tiene que verme, sobre cómo el otro tiene que pensar de mí, qué es lo que tiene que percibir de aquello que está volcado libremente para circular y para que la gente forme su criterio con total libertad. Bajo ese paño de la protección de datos personales se ha creado una verdadera industria del juicio, que es aquella industria que se ha bautizado como cleaning digital o digital cleaning, que intenta, a través justamente de estos mecanismos desviados en cuanto a su utilización que se han creado en la protección de datos personales, establecer el derecho al olvido digital como un mecanismo de limpieza de la reputación online de una persona, o sea, eliminación selectiva de aquellas publicaciones, de aquellos contenidos que afectan la imagen o reputación, entre otras cosas, como también lo que se conoce cleaning político. Sin ir más lejos, si pensáramos esta utilidad, justo en relación a los antecedentes que los expositores tan de manera magnífica ilustraban con anterioridad, tanto Leticia como Ezequiel, en relación
a los episodios más nefastos de nuestra historia, ¿qué más necesitaría un genocida que una herramienta de estas características para borrar directamente, selectivamente, qué es lo que se permite pensar de él? Este pronunciamiento de primera instancia, que es interesante antes de pasar al de corte, el de primera instancia hace uso también de una argumentación muy peligrosa recogida que justamente bien citó Ezequiel en relación al sesgo sobre lo popular, es decir, juzga respecto del carácter de chabacano o de poca calidad artística, y aquí la miro a la doctora Gastrón, gran especialista del tema, en relación a juzgar que por la poca calidad artística de algo, una cosa es merecedora de olvido. Cuando nosotros bien sabemos que en relación a este tipo de cuestiones, ese ejercicio extralimitado en el cual justamente el juzgador se convierte en el ministerio de la verdad y del buen gusto, de aquello que merece ser recordado y demás, tengamos esa clara noción de protección a la libertad de expresión en relación que el arte es algo que se aprecia como tal, que tal vez nosotros apreciamos como tal y otros tal vez no, y aquellas cosas que para nosotros no tienen componente artístico pueden tenerlo para los demás, es decir, existe arte sobre lo bello, sobre lo estético y también sobre lo grotesco. Y todo ello conforma nuestra cultura y nuestro derecho a la memoria y a la historia y a la conformación cultural que tenemos como pueblo. Por otra parte, la información tiene vocación de transmisión, la conciencia pública se construye a través de ella y la memoria sirve para reconfigurar el presente y el pasado. Por lo tanto, por ejemplo, recordar la nefasta década de los 90 en lo que respecta a la pobre calidad televisiva que tenía los 90 no la hace merecedora de ser olvidada, sino que hasta nos sirve también para comprender a nivel colectivo cómo hemos llegado hoy en día a las conformaciones culturales y simbólicas que tenemos en nuestros días. Entonces, el juzgador no puede convertirse en árbitro y censor autorizado del buen gusto porque se pecaría justamente de aplicar criterios que son absolutamente subjetivos. Cámara realiza algo aún más peligroso. En primer lugar, genera una falsa dicotomía, de hecho, Ezequiel adecuadamente mencionaba que la cubo de Cámara cita medio de forma distorsionada la interpretación forzada, antagonista de los planteos que yo realizaba en mi comentario del fallo de primera instancia, generando alguna cierta idea en la cual yo desconocía los derechos personalísimos, y en particular caracterizando que este tipo de opiniones era en otro lado de la vereda y que, claro, desde otro enfoque las personas tienen derechos personalísimos que deben ser protegidos, que merecen respeto y para eso estamos los jueces. Y también continúa hablando en primera persona, lo cual en un nivel de estilo de escritura es raro, porque provoca falacias ad hominem, como yo siempre me incliné, es decir, esto lo estoy textualizando, dice, siempre me incliné hacia los derechos individuales, pues soy consciente que el honor de una persona cuando es vulnerado es de difícil reparación posterior, y genera justamente una conclusión peligrosísima, sobre todo a nivel histórico, que dice, si bien expuso su honra, ya lo hizo por un tiempo más que suficiente. ¿Qué más podría decir el nieto de un genocida, el nieto de un dictador, respecto de este tipo de cuestiones? Es decir, ¿por qué a la fecha en la que estamos seguimos recordando las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y, sin ir más lejos, episodios más cercanos de nuestra historia argentina? Entonces, claramente el hecho de pasar suficiente cantidad de tiempo como medida para aplicar el derecho al olvido tampoco es adecuada. Esa fe ciega que muchas veces colocamos en lo que respecta a la materialización de los jueces como corporeidad del derecho, la realidad es que ese es un desprendimiento ficcional que lleva justamente a creer que necesariamente ese criterio va a ser unívoco sobre una cuestión que encima tiene muchísimo debate, como lo estamos viendo en la exposición del día de hoy. Simplemente recordar a nivel histórico que el derecho al olvido no es nuevo, es decir, desde los albores de la civilización se ha intentado el derecho al olvido de manera selectiva, ¿no? Recordemos albores de los faraones que borraban los jeroglíficos de aquellos que los habían precedido, sin ir más lejos, Akenatón borrando el culto de la religión politeísta que le precedía para generar el culto a Atón. Entonces, claramente siempre se ha operado artificialmente con fines, en el caso, por ejemplo, políticos sobre estas cuestiones.
Y por otra parte, en materia de sociedad de la información, una de las cuestiones finales para pensar es el tema de la teoría de los propios actos, o sea, cabría reflexionar qué cabe en materia de responsabilidad aquella situación que surge cuando la información es generada por la propia afectada, es decir, en el caso, cómo puede operar esta idea de que tal vez nosotros de manera permanente generamos datos, metadatos, que de manera consistente volcamos en el universo digital y luego solicitamos que un tercero se encargue de pescar estos datos y estos metadatos y esta información. Algo parecido de que yo de acá a 10 años diga, quiero que se olvide que era abogada, y ustedes claramente conocen que hay muchísima información que he volcado sobre ello en Internet y no podía responsabilizar a un tercero por esa teoría de los propios actos. Y por otra parte, simplemente permitirme, como mujer me parece complejo esto de utilizar el género e introducirlo como un argumento tardío y trasnochado, cuando leyendo por lo menos las pretensiones iniciales no estaba bien planteado, y como bien lo enuncia la Corte Suprema de Justicia en el fallo, cuando se invoca un vicio del consentimiento hay que probarlo, es decir, todos somos muy conocedores de este principio de quien alega prueba, es decir, no podemos invocar simplemente a viva voz algo ha sucedido y no probarlo efectivamente. Máxime cuando existe un principio de capacidad progresiva y la realidad es que nosotros tenemos capacidad de disponer de nuestros datos personales, de nuestra imagen y demás de manera lícita aún antes de ser mayores. Por lo tanto, el hecho de creer que tenemos una hipervulnerabilidad particular por el simple hecho de decidir cosas siendo mujeres menores en un sistema de minoridad que tampoco era el presente, es decir, 19, 20, de veintitantos años, la realidad es que es un poco reduccionista y realmente a mí hasta como mujer me asusta, es decir, el hecho de que alguien pueda revisar que porque era tal vez soltera y mujer, a los 16 años mis decisiones no valían, o a los 17, a los 18, 19 y 20. Entonces, por otra parte también el tema de la publicidad, es decir, el hecho de que una persona no solamente era pública en el caso, y aquí no se discute la veracidad de los hechos ni el carácter periodístico de los mismos, sino que también se discute el tema de la publicidad. Y la realidad es que ese carácter de persona pública fue mantenido de manera imperturbable desde ese entonces hasta los días que corren. Prueba está que la actora, imagínense, para medir por lo menos la proporcionalidad de la publicidad, en su paso en Argentina, recientemente logró entrevistar al presidente de la nación, sin ir más lejos. Por lo tanto, el carácter de persona pública al presente tampoco está discutido. Entonces, finalmente el recurso extraordinario federal es admitido por cuestión federal que se encarga de elucidar este tema de si el derecho al olvido tensiona con la libertad de expresión y la autodeterminación informativa. Como ustedes bien citaron, se llaman a los amigos del tribunal, se realizan 2 audiencias públicas, y a colación de esto es el fallo histórico y unánime de la Corte Suprema de Justicia que termina revocando los decisorios de primera y segunda instancia. Claramente se centra el decisorio ponderando por sobre ese derecho individual del actor a la preservación y la ponderación de otros deberes y derechos jurídicos como el de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el interés público, el derecho social a la información, el derecho a transmitir las ideas y las opiniones a través de Internet, el rol y la importancia de los motores de búsqueda por el interés público que tiene Internet, y la prohibición de la censura previa, el derecho de acceso a la información, la memoria social, entre otras cosas, por lo cual termina revocando ese fallo apelado y hace un extenso desarrollo de la protección de la libertad de expresión. Entonces vuelve, y aquí con esto concluyo, vuelve a nosotros como boomerang ese texto del fallo de Cámara en la que nos enseñaban y nos alecturaban sobre para qué estaban los jueces, ¿no? Claro que desde ese otro enfoque las personas tenían derechos personalísimos que debían ser protegidos y que merecen respeto, y para eso estamos los jueces. Para algo para lo cual seguramente no están los jueces, es para proponer, aún con la excusa de la aplicabilidad en un caso cuasi quirúrgico, concreto, inadecuado y descontextuado del instituto que aplica, como paraguas específico de su discrecionalidad, una derivación de carácter individualista, egoísta y subjetiva, no razonada del derecho, que extralimita de manera abusiva y de forma absoluta el ejercicio de un derecho individual por
pareceres, gustos, sensibilidades de carácter propio, en desmedro de derechos de incidencia colectiva, como los que hemos mencionado previamente, a partir de razonamientos que, como se han visto esbozados en tanto primera como segunda instancia, con apreciaciones subjetivas, arbitrarias, irrelevantes, sin fundamentos, meramente dogmáticos, como los caracteriza bien la Corte, que introducirían sí en nuestro sistema judicial la aplicabilidad de una solución con un estándar de análisis variable, maleable y subjetivo que abriría las puertas a una arbitrariedad inadmisible en nuestro sistema, de difícil retrotracción y un altísimo impacto en lo social y costo en lo social y colectivo. Por suerte, la Corte Suprema de Justicia en este sentido, hay las cuestiones claramente que Leticia bien señaló y con propiedad en relación a aquellas cosas que no dijo y pudo haber dicho la Corte desde la perspectiva de la protección de datos personales. Sí puedo celebrar claramente que la Corte, con la humildad que tuvo para esgrimir esos ilustrados argumentos en materia de la libertad de expresión, nuevamente sí nos ofrece un campo fecundo para seguir debatiendo estas cuestiones. El peor temor que tenía que la Corte, justamente a partir de un supuesto inadecuado, terminara desterrando el instituto atípico, por lo menos hoy en día para nuestro sistema jurídico, que es el derecho al olvido, que sirve como herramienta, pero para datos caducos de carácter privado, no para información de interés público de personas de carácter público. Entonces, con esa humildad mantuvo justamente abierta la puerta. Es decir, este hecho que sucede con juzgamientos como el que vimos en cámara, de pretender que el juzgador sea responsable de brindar una respuesta no unívoca, sacralizada del derecho y absoluta de justicia a un interrogante que no tiene una única respuesta o un único contexto de aplicación, pone realmente en los hombros del juzgador un peso exacerbado que no debería cargar. El criterio judicial es una entidad subjetiva bastante difícil de identificar y de dilucidar, y el jurista, ante todo y frente al derecho, debe ser su custodio y guardar siempre la humildad. En este sentido, por suerte, la Corte no lo ha hecho, por lo tanto, no se cierran las puertas al derecho al olvido digital, ni tampoco se cierran las puertas del debate a la responsabilidad de los buscadores de Internet, como así tampoco los futuros debates que se puedan dar en relación a la responsabilidad derivada del uso, en el caso de algoritmos que hace la inteligencia artificial como técnica. Así que simplemente para cerrar, es por estos motivos que en ese diálogo jurídico abierto que se nos propone y el futuro de todas estas cuestiones pendientes de debate que nos preocupan en nuestro ecosistema digital, y para el derecho de la autodeterminación informativa que tenemos como capacidad del individuo, del verdadero autogobierno de nuestros datos, sí podemos afirmar con felicidad que para estas cosas sí están los jueces. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a vos, Johanna. Gracias por tu claridad y evidentemente el título de Rockstar lo tenés muy bien ganado. A las personas que han levantado la mano les pedimos por favor que las preguntas por una cuestión de orden se hagan a través del chat, pero vamos a hacer una excepción en este caso para el doctor Keeper, dada su participación en el caso, y entonces le vamos a pasar la palabra. Lo que le vamos a pedir al queridísimo y admirado colega profesor doctor Claudio Keeper es que tengan presente que tenemos unas limitaciones de tiempo, ¿no? Pero no queremos dejar de escucharlo. Así que, por favor, reactivas el audio, Claudio, y te escuchamos con muchísimo interés. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirme participar. La verdad que he aprendido mucho escuchando desde hace tiempo, que esto del derecho al olvido me ha despertado mucho interés y no paro de aprender. Sí, la verdad no puedo callarme algunas cosas porque la última expositora
que la verdad parece la abogada de Google. Habla del diálogo, del tema complejo, pero me ha dicho peligroso, abusivo, que estoy para otra cosa. La verdad que si yo creo de buena fe y con intención que defiendo el honor de las personas, ojalá lo consiga, me siento orgulloso. Y creo que los ciudadanos esperan eso de los jueces, que defendamos sus derechos, porque para eso existe el Poder Judicial, para defender los derechos de las personas frente al poder del Estado y a veces de las corporaciones como pueden ser Google, que causan un daño. Yo he leído con mucho interés el fallo de la Corte y como dijo Leticia Vita, también me parece que le falta mucho al fallo, me dejó muchas preguntas, no me satisfizo. Sí, lo acepto porque no me considero dueño de la verdad, como parece que algunos lo son. Yo entiendo que hay temas difíciles, opinables, pero he escuchado también mucha teoría y los jueces tenemos que resolver sobre hechos concretos. A nosotros nos traen hechos. ¿Y qué me trajeron a mí? Lo primero que hice fue entrar a Google y poner en el buscador Natalia de Negri. Entonces aparecen mujeres tirándose vasos de agua, peleando. Aparece un video de la señora de Negri en bikini cantando ¿Quién me la puso? Y entonces leo el fallo de la Corte y habla de una persona pública en asuntos de interés público. Y el interés público apunta al caso Coppola. Si ustedes leen el fallo de primera instancia y el de Cámara, ahí se discrimina. Lo que es el caso Coppola hace a la historia, tiene interés público. Hay un juez que ha sido expulsado por intervenir en el caso Coppola. Y nosotros destacamos eso, pero decimos, hay un aspecto que no tiene para nosotros interés público y creemos que ahí es aplicable el derecho al olvido. El derecho al olvido tiene que ver con el tiempo. Si bien no está reglamentado, sabemos que hay derechos tácitos, implícitos, no todos tienen que estar previstos en la ley. Yo creo que es una derivación del derecho al honor que tiene la gente. Y creímos que en ese caso era razonable aplicarlo. Ahora, hay un aspecto en el fallo de la Corte que queda ahí sin resolver también, esto de los algoritmos, que es difícil de comprender, pero Google maneja, y no lo pudo explicar Google en la audiencia pública, la información de una persona se maneja de acuerdo a algoritmos que nadie conoce cómo funcionan, y de acuerdo a ciertas modalidades puede ser más importante la noticia de un rico que de un pobre, de un blanco que de un negro, etcétera, etcétera. He escuchado también que se habló de la dictadura, la memoria, la historia, y concuerdo completamente. ¿Cómo vamos a comparar a una mujer que se tira un vaso de agua en televisión con un asesino, con un dictador, con un nazi? No podemos asimilar situaciones porque no son todos los casos iguales. Nadie va a estar a favor de quitar de la historia un testimonio que hable de un nazi o una persona que haya cometido delitos. Eso no está en discusión. Creo sí, el paso del tiempo existe, la prescripción existe, salvo algunos delitos, el paso del tiempo borra muchas cosas. Y acá teníamos una persona menor de edad que en su momento aceptó participar, es cierto, menor de edad, pero prestó su consentimiento, cometió un error quizás o no, no lo sé, pero ella aceptó participar en un programa de televisión cuando no existía Google. Esto tampoco lo trata la Corte. Prestó su consentimiento para un programa que se iba a emitir en un espacio determinado. Google aparece después y sabemos cómo se maneja la información a través de Google. En definitiva, con estos algoritmos que Google no pudo explicar. Y cuando vi el video en Google, vi lo que escribe la gente debajo. No me animo a reproducirlo acá por respeto a todos, pero eran unos comentarios espantosos, insultantes. Y ahí, como varón, me tuve que poner a pensar en la perspectiva de género.
porque lo entendí viendo esos comentarios. Quizás al principio no me daba cuenta, pero leyendo todo lo que supuestamente hombres como yo opinaban debajo del video, me di cuenta lo agresiva que era la situación para esta señora. En definitiva, no puedo defender mi sentencia porque esto es derecho, esto es opinable, los jueces tenemos subjetividades, no lo puedo negar, valoramos hechos de cada persona. Sí saqué una conclusión. Lo que quiso que se olvide, hoy se conoce más que antes, generó el efecto contrario al buscado. Creo que quizás fue un error de política iniciar este juicio, porque generó todo lo contrario a lo que esperaba, pero sí me alegra mucho en lo personal haber generado este debate, que los argentinos hablemos, sobre todo los operadores jurídicos, porque era un tema que estaba por el momento dormido y ahora al menos lo vamos a discutir. Bueno, muchas gracias por escucharme, no estaba previsto. No, al contrario, doctor Claudio Kieper, muchísimas gracias. Y aparte, me parece excelente que se haya producido este debate, o sea, que hayamos tenido oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista, y yo creo que esto da para otra vez, ¿no? O sea, creo que, Claudio, tal vez tendríamos que hacer otro encuentro donde expusieras de una manera más amplia y pudiéramos abrir un poco más de debate. Muchísimas gracias. Johanna, Ezequiel, Leticia, tenemos muy pocos minutitos, muy pocos minutos. Quieren hacer una rapidísima reflexión. No me refiero a entrar en un debate especialmente con la intervención del doctor Kieper, porque, digamos, yo creo que hay que dejar en los debates sin última palabra, ¿no? O sea, me parecería muy poco elegante dar la palabra ahora para que alguien, digamos, contestase la excelente intervención del doctor Kieper. Yo creo que hay un acuerdo general en los eventos del departamento, que es el acuerdo de que estamos aquí para respetuosamente disentir y debatir, ¿no? Y bueno, es lo que Claudio ha hecho, ciertamente, mostrando su altura y su nivel jurídico y científico. Pero por ahí quieren ustedes agregar algo a partir de lo que los demás han hablado, especialmente Leticia, que fue la primera. Adelante, por favor, tomen la palabra si quieren. No, gracias Ricardo, igual de nuevo, también agradecer en realidad a quienes después me siguieron en el debate y con estas últimas palabras. Creo que la invitación queda clara, ¿no? Como a pensar más seriamente estos temas, a informarnos y sobre todo tal vez esa mirada atenta en términos de derechos y del actuar de la Corte, me parece que este tipo de eventos lo fomenta. Así que nada, nuevamente me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, Leticia. Ezequiel, ¿querés agregar algo brevemente? También en la misma línea, agradecer, me parece que, como pasa con todos los eventos del departamento, fue una instancia de generación de ideas y donde muchas personas, y yo me incluyo, nos vamos con más ideas que con las que entramos. Lo que creo que sí es importante también aprovechar algo que hemos estado conversando estos días en el departamento, en las reuniones de los cursos de posgrado entre los profesores. Esta es una oportunidad para que desde el Departamento de Sociales, que vos también dirigís, podamos tender puentes con los especialistas de Derecho Constitucional, también de Derechos Humanos. Me parece que vos podés estar liderando un focus group sobre este tema del derecho al olvido, y a mí particularmente me parece que es fascinante hablar del derecho a la memoria y ver todas sus incidencias. Vuelvo a señalar, me parece que acá estamos también ante la posibilidad de lanzar esto como un área de estímulo a tesis doctorales. Entonces, me parece que hay como un tema que está acá y que en los próximos años tiene que dar lugar
a nuevas tesis doctorales o a tesis doctorales para ordenar, orientar, discutir con la calidad y con la calidez que caracteriza al departamento, como digo, gracias sobre todo a tu bonomía y caballerosidad. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Ezequiel, y no me quieras poner a liderar nada, pero que nos juntemos y que generemos espacios entre todas y todos me parece genial. Liderar no tanto, pero sí creo que son cada uno de estos núcleos temáticos que se forman. Yo creo que lo más importante es generar la conciencia. Veo aquí a juristas como Guillermo Feo Carrizo, un gusto verte, que vienen trabajando en estos temas hace mucho tiempo y demás. Asumir que los temas jurídicos, como en general todos los temas sociales, son extraordinariamente complejos, ¿no? Que no hay lugar a la reflexión rápida, ¿no? El fast answer, que son temas extraordinariamente complejos, que son temas para sentarse. A veces uno piensa que los cursos de derecho, cursos en serio de derecho, no de memorizar leyes, que eso es lo que destruye nuestras facultades, ¿no? Lo que hace que perdamos carácter universitario completamente, esas cátedras en las que hay un libro de la cátedra, que es como si fuera un libro religioso, hay que saberlo de memoria, con puntos y comas, repetirlo, decir amén cada vez que se termina. Esos cursos en los que te toman de memoria las leyes o un contenido que después, los profesores dicen, mis alumnos se copian, pero si usted le da textos preestablecidos, ¿cómo no se van a copiar? Yo si no me copiara en ese caso sería un imbécil. Es lógico que, o sea, los alumnos se copian porque usted hace exámenes que se pueden copiar. Si usted hiciera exámenes para que los estudiantes piensen, no se le copiaría a nadie, porque nadie copia el pensamiento de otro. O sea, que eso sería ridículo. Los profesores que los alumnos se les copian se las buscan. Pero la cuestión es, si verdaderamente nuestras facultades fueran y las otras facultades de Derecho en general, fueran facultades verdaderamente de usina de pensamiento crítico, los cursos deberían durar muchísimo tiempo, porque en realidad, y mucho más que estar preocupados por la extensión de los programas, deberíamos estar preocupados por la profundidad, ¿no? Porque igual todos los temas no los vas a poder ver en la facultad, en ninguna materia. Y todos los detalles y todas las famosas bolillas, me acuerdo de los programas, ¿te acuerdas? Bueno, cuando dimos Historia del Derecho, el programa tenía 30 y tantas bolillas, no se veían jamás todas esas, es imposible. Entonces, generar programas que de por sí no se pueden dar, ¿no? Es algo totalmente ridículo, uno no sabe para qué se hacen esos programas. Son autoengaños, ¿no? Entonces, en realidad concentrarse en el ejercicio del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, de la profundidad, del debate, que después, de todos modos, cuando ya se gradúen, cuando estén trabajando, cuando estén dando clases, cuando estén haciendo leyes y demás, las mujeres y los hombres de derecho van a ir y van a investigar, pero lo más importante es generar y profundizar y afilar herramientas de razonamiento crítico, de creatividad, de búsqueda de soluciones nuevas y demás. Y yo creo que en ese sentido, lo que hay que asumir es que los problemas con los que trabajamos son problemas terriblemente complicados, terriblemente difíciles. Esto que siempre me pareció magnífico en la Antígona de Sófocles, cuando habla, por un lado, Creón, y dice sus argumentos, y entonces una parte del coro dice, ha hablado con mucha razón. Y entonces toma la palabra Hemón y habla por su parte, y el coro, la otra mitad, dice, qué bien que ha hablado, ¿no? Entonces, bueno, uno termina escuchando hoy y dice, caramba, todas las personas que hablaron dijeron cosas muy serias y muy bien dichas. Y el doctor Kipper dijo cosas, y coincido totalmente con todos los comentarios que han salido en el chat, en el sentido de alabar no solamente la manera de exponer el tema, sino además la humildad de una persona que tiene los antecedentes y el currículum del doctor Claudio Kipper, ¿no? Esa humildad que es típica de las y los grandes, ¿no? Y decir, bueno, caramba, qué bien que estuvo, y qué bien que estuvo Leticia, y qué bien que estuvo Ezequiel, y qué bien que estuvo Johanna, y
Y seguro que si dábamos la palabra a más gente del público, también íbamos a ver distintos puntos de vista. Ahí la tengo a la doctora Andrea Gastrón, la profesora Tania Mota de Oliveira, que está desde Brasil. En algún momento han entrado algunos alumnos nuestros y alumnas de África, de Angola particularmente, donde ni más ni menos que la secretaria de Derechos Humanos es alumna de nuestro programa, Ana Celeste Januario. Y realmente esto es lo más extraordinario, tener claro que no se trata de decir quién tiene la verdad, quién tiene, o de definir algo en 4 o 5 palabras, darnos cuenta de lo difíciles que son las cosas, y como decíamos en el evento de antes de ayer, cuyos protagonistas están presentes hoy también, la verdad es que las mejores preguntas son las preguntas que no tienen respuesta. Y las preguntas que hacen a una universidad son las preguntas que no tienen respuesta. Las otras son preguntas para, con todo el respeto lo digo, son preguntas para el plomero, son preguntas para el mecánico del coche. Las preguntas para las universidades son preguntas que no tienen respuesta. Esas son las que hacen que una universidad valga la pena ser universidad. Queridas amigas y queridos amigos, hay muchísimas intervenciones en el chat. Y hay algunas que son un poquito personales, con apreciaciones sobre el aspecto personal. Gracias por eso de que me ven muy joven. Es un error.